dejado esta hermosa clase para que yo les dé hoy. En realidad es un compilado de temas que están puestos en el programa, así que vamos a tratar de ir hablando de las cosas fundamentales de cada uno de ellos. Vamos a hablar de osteomielitis, vamos a hablar de la omilodicitis infecciosa por gérmenes comunes y tuberculosa. Vamos a hablar de algunos síndromes como el DISH, la hiperactosis esquelética idiopática. Vamos a hablar de túnel tarsiano. Son enfermedades, digamos, que en realidad pareciera ser que hay muchas de ellas que son poco diagnosticadas, ¿no? Que no son tan frecuentes, ¿no? Así que bueno, empezando con la osteomielitis. La osteomielitis, por definición, es un proceso infeccioso inflamatorio del hueso que va desde la médula hasta la corteza, involucrando el periósteo, pudiendo llevar a la destrucción completa de ese segmento óseo, llevando a la destrucción del hueso. La vamos a clasificar en aguda. Generalmente es una enfermedad de niños, la osteomielitis aguda, y generalmente es de origen, digamos, de etiología hematógena, o sea, a partir de una bacteremia se deposita bacterias en la zona crítica del hueso, que es la que puede infectarse. Entonces, aguda es la que dura menos de 2 semanas entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico. Subaguda, la que demora entre 2 semanas y más o menos 2 meses. Y la crónica, la que dura más de 2 meses. Hay otras clasificaciones, digamos, o sea, esta es una clasificación que tiene alguna importancia en lo que respecta al tiempo de tratamiento y a la posible resolución de una osteomielitis aguda. Probablemente con un tratamiento antibiótico solamente pueda resolverse. Sin embargo, una osteomielitis subaguda o crónica es muy probable que requiera algún tratamiento ortopédico, quirúrgico o de otro tipo de. Con respecto a la clasificación etiológica y fisiopatológica, estas clasificaciones tienen nombre propio, pero lo interesante es que lo que pretenden con esta, digamos, suma entre estos dos conceptos, digamos, etiológica, por ejemplo, se agrupa como A, B y C, y la anatómica y de comorbilidades en 1, 2, 3 y 4, y con eso se puede sacar, establecer, digamos, el grado de la gravedad de la situación, ¿no? Entonces, desde el punto de vista etiológico, más o menos en los niños, por ejemplo, cerca del 85% de los casos es de etiología hematógena. En los adultos ese porcentaje es mucho menor. Pero bueno, generalmente una forma de presentación rápida, porque el paciente hace una bacteremia, se localiza el germen y ahí ya genera. La otra etiología, digamos, es la de foco contiguo, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de un proceso, por ejemplo, una fractura expuesta, una lesión de partes blandas que fue progresando y llegó a la zona ósea. O sea que ya vamos viendo que la hematógena va a entrar desde adentro, va a comenzar adentro hacia afuera, por decirlo de alguna manera. La de foco contiguo va a empezar desde el periósteo hacia adentro. Y está el otro punto, que es el de la insuficiencia vascular, que es más común en las personas con diabetes, pero también están los que tienen arteriopatía periférica y que tienen otros elementos, digamos, que pueden favorecer la isquemia del hueso, en donde la insuficiencia vascular, dada por las características propias de la microcirculación en la zona del hueso, que es la metafisaria, donde comienza la osteomielitis, va a favorecer que aparezca esto. Después, con respecto a anatomía y condición, hay comorbilidad, la condición del huésped. Un huésped, de hecho, una osteomielitis hematógena generalmente asienta en un huésped previamente sano.
También puede aparecer en uno que está enfermo, digamos, pero lo común es que sea una persona sana que de golpe tiene una bacteremia por alguna cuestión. Si lo hizo una endocarditis, una infección odontógena con bacteremia. Entonces la condición del huésped es importante, que sea diabético, que tenga arteriopatía, son condiciones que hay que tener en cuenta. El deterioro funcional, o sea, hay cuadros en donde en el lapso de 2 a 3 días ya hay un importante compromiso funcional con imposibilidad de mover el miembro, incluso con la aparición de fracturas patológicas. Después está el sitio de afectación, y entonces vamos a ver que, por ejemplo, el sitio de afectación de una hematógena va a estar en el área metafisaria predominantemente, en donde ingresa por la zona de donde hace el bucle, digamos, el capilar donde da vuelta, y en la metáfisis, ahí es donde comienza a aparecer, donde se estanca la bacteria y comienza la proliferación. Entonces, lo más probable es que una hematógena nos vaya a dar una osteomielitis en huesos largos, por ejemplo en el fémur, en el húmero, en la tibia. Pero después hay otras, por ejemplo, como las que tienen de foco contiguo, que es el caso típico del pie diabético, por ejemplo, que comienza con una úlcera en el pie y que por contigüidad compromete el periósteo y avanza hacia un huesito, generalmente un metatarsiano, un hueso del tarso, el astrágalo, el calcáneo, o sea, huesos más periféricos. Y hay de hecho algunos, por ejemplo, la afectación vertebral, que es otra situación en donde puede ser hematógena, a veces no da sintomatología inicial muy característica, ¿no? Y hay algunos otros segmentos óseos que por ahí no están tan accesibles a que uno pueda decir, bueno, acá está el proceso. Y la presencia de necrosis ósea, o sea, la evolución de una osteomielitis es hacia la necrosis. O sea, el hueso se inflama, se infecta, se isquemia y se necrosa. De estos dos sistemas aparece esta clasificación, que yo pensé que se iba a ver más grande, pero no se ve, que es lo mismo, digamos. Entonces tenemos, de acuerdo al anatómico, el tipo 1 es el medular, que sería básicamente la hematógena, la superficial, que empieza de afuera hacia adentro, la localizada, la que está en el medio, en donde hay un secuestro óseo, y la difusa, en donde hay todo el espesor del hueso está comprometido de lado a lado, con alta probabilidad de inestabilidad y de esa manera fracturas patológicas. Por otro lado, el estado del huésped, dijimos, el paciente A es el que tiene una inmunocompetencia con vascularización normal. El grupo B sería el que está comprometido, factores locales, por ejemplo, una úlcera o una isquemia, o que sea un inmunosuprimido. Y el C sería el que tiene una grave morbilidad, digamos, que tiene altas chances por todos sus otros problemas de tener un problema mayor. Aquí se muestra más o menos lo que sería, digamos, ¿no? El medular comienza en la médula ósea y avanza. La superficie cortical empieza en la superficie y avanza después hacia el centro. El tercero es la localizada, pero aquí ya tenemos un avance hacia, digamos, importante. Y el último es que ya va de lado a lado, que es la más inestable y la más grave. De esto depende, si empiezo con el pañuelo, ¿con qué terminaré después? De esto depende el tratamiento. Entonces, como les decía, con esto se establece una clasificación en 12 puntos, en donde de acuerdo al valor va a ser el tratamiento. Entonces puede ser que a lo mejor 1 o 2 sea perfectamente pasible de tratamiento antibiótico sin otra cosa, pero puede ser que el que tenga un 12 necesite, además de el tratamiento antibiótico, que seguramente va a ser de más largo tiempo, va a necesitar seguramente estabilización ortopédica, quirúrgica, etc. Eso ya es muy propio de la especialidad, ¿no?, de la traumatología, pero dentro de lo que nos preocupa a nosotros, digamos, es lo que tendríamos que tener en cuenta. Entonces, cuando vamos a ver la fisiopatología, ahí ven ustedes que podemos tener las secundarias un poco contiguo, el caso del pie diabético,
y no es que lo diga porque yo hago diabetes, sino que es lo más común, la osteomielitis de huesos distales por este tipo de procesos. De hecho, esta secundaria foco contiguo en los pacientes diabéticos varía entre el 20 y 60% de los pacientes que hacen úlceras en los pies pueden terminar con una osteomielitis. A veces hay un traumatismo, también puede ser, por ejemplo, una fractura expuesta, y a partir de ahí comienza el problema. Que tengamos una propagación hematógena, fundamentalmente dijimos en niños, fundamentalmente agudas, que en pocos días comienzan a dar sintomatología, y con mucha frecuencia es la forma de presentarse las que tienen afectación en la columna, la espondilodiscípila. Entonces, bueno, eso ya se lo dije recién, o sea, la hematógena es el 20% del total de la osteomielitis, pero el 85% ocurren en los niños. Y el último es el caso del pie diabético, en donde además de la lesión, tenemos una insuficiencia vascular asociada. Entonces ahí lo que tenemos generalmente afecta a los huesos del pie, lo que dije, las falanges, eventualmente más los posteriores como el astral o el calcáneo. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que en todos ellos, pero en esta particularmente, los gérmenes ingresan a la zona ósea, y algunos particularmente, como por ejemplo el estafilococo, uno de los gérmenes más comunes en producir osteomielitis, y después algunos gram negativos como la pseudomonas, tienen algunas particularidades. El estafilococo, por ejemplo, tiene en su capa proteínas de anclaje que hacen que se fije a los tejidos más fácilmente, y tiene además una superficie celular, digamos que es más gruesa, que es más resistente a la agresión inmune del individuo, y además se describen que, por ejemplo, tanto en los estafilococos como en la pseudomonas, que es otro germen bastante común, se forma esa capita de biofilm en donde hay una concentración elevada de bacterias que están organizadas de manera tal que impiden la penetración de los antibióticos. Entonces, por todas estas cuestiones, sumado al hecho de que el estafilococo, por ejemplo, además elabora una proteína que se llama SPA, que tiene múltiples efectos. Uno de ellos es la protección inmune, o sea, se evita que la inmunidad del organismo le destruya, pero también junto con esa proteína libera, y ella se comporta como tal, se comporta como una toxina que hace que favorece la destrucción ósea. Entonces, se insiste mucho por eso es que más o menos el 50% de los casos de la osteomielitis son por estafilococo. Y el estafilococo, tanto el meticilino sensible como el meticilino resistente, es capaz de hacer esto. Y encima, cuando se forma este biofilm o biomembrana, en donde que también los gram negativos lo forman, es muy difícil que penetre el antibiótico, entonces la terapéutica se complica. Entonces son los tres puntos, digamos, de la fisiopatología a tener en cuenta como para avanzar en el tema. Y esto es lo que les hablábamos hace un ratito, digamos, o sea, ¿por qué el niño es más propenso a la osteomielitis? Y porque tiene su sistema vascular metafisario en contacto con el cartílago de crecimiento, y acá lo que nosotros sabemos que es una zona más vulnerable. Aquí hay una circulación terminal, acá hay un capilar que viene y da vuelta y vuelve tortuosamente, entonces en condiciones de inflamación rápidamente tiene un mal flujo. Y en el adulto queda esta zona que es también débil en lo que respecta al flujo sanguíneo, porque el flujo viene desde la epífisis para acá y desde la diáfisis para allá, ¿no? Entonces, esto más o menos explica lo que pasa, digamos, ¿no? Esto ya es el aspecto de un adulto, ¿no? Se produce, o sea,
todos los capilares que avanzan desde la parte medial del hueso llegan a esta zona metafisaria, ya muy finitos. Acá hacen este bucle, esta vuelta, esta asa capilar, que el capilar se vuelve más finito, que tiene más penetraciones. Y aquí es donde asienta el inicio del proceso. Este inicio, ¿qué me va a generar? Este proceso acá, la llegada de la bacteria. Un proceso inflamatorio. La inflamación, como ustedes saben, productos, citoquinas inflamatorias derivadas del endotelio, derivadas de la matriz extracelular. Eso genera trombosis de los capilares. Las trombosis generan dilataciones y obstrucciones, y eso empeora la circulación y favorece que este proceso, este secuestro avance, ¿no? Razón por la cual termina destruyendo, digamos, toda la estructura del hueso. Entonces, la clínica va a depender de cómo se presenta, ¿no? Entonces, la aguda generalmente comienza el paciente va a tener síntomas generales que pueden ser 3 a 4 días antes de la aparición del proceso local, ¿no? Los signos no siempre son muy manifiestos, o sea, en las agudas es más común que podamos tener fiebre, digamos un estado así de compromiso, el estado general, y cuanto más crónico se está haciendo el proceso, esos síntomas van desapareciendo, o sea, no va a tener tanta fiebre, probablemente no tenga tanta molestia local, pero sí va a tener mayor elevación de los marcadores reactantes de fase aguda, por ejemplo, y va a tener más compromiso en el sentido que puede perder peso, de que puede venir con otras manifestaciones. Así que el niño, en 2 o 3 días ya nos damos cuenta que está pasando, ¿no? Porque viene manifestando fiebre, dolor, tumefacción, aumento de temperatura local, generalmente posición en flexión, imposibilidad de apoyar porque le duele, y como generalmente afectan los huesos largos, generalmente es la parte superior del fémur, la parte inferior del fémur, la tibia, o puede ser más arriba, son huesos largos en general, ¿no? Hablamos por ahí se describe como pseudoparálisis, porque justamente por el dolor es como que hay debilidad muscular y no mueven, digamos. Con respecto al diagnóstico, es importante la historia clínica, como siempre, con todos los antecedentes. Entonces puede ser importante saber de antecedentes traumáticos previos, saber de uso de drogas endovenosas, saber de tratamientos, fármacos que estén recibiendo que pueden generar inmunosupresión, averiguar los mínimos traumatismos o las intervenciones odontógenas o procedimientos que haya recibido para algún tipo de estudio o tratamiento. Entonces, es importante tener en cuenta y después preguntarle cómo fue la evolución local de la lesión. Con respecto a los estudios complementarios, vamos a pedir un hemograma. En el hemograma vamos a tener a veces leucocitosis, o sea, la leucocitosis con desviación a la izquierda y neutrofilia va a ser más común en la osteomielitis aguda y va a ir atenuándose hacia las formas más crónicas. Después tenemos los reactantes de fase aguda, eritrosedimentación y PCR, de excelencia, digamos, los dos, porque nos indican que está habiendo un proceso inflamatorio. Y lo que es más aún, nos sirven para control terapéutico, porque la eritrosedimentación se eleva en los primeros 4 días más o menos del proceso, pero a las 3-4 semanas tiene que estar normalizándose. Y la PCR lo mismo, se comienza a elevar a las 48 horas y con tratamiento antibiótico bien hecho, a las 4 semanas tiene que estar normalizado. Si no normaliza, significa que el proceso está pasando a una fase crónica. Entonces, pedir eritrosedimentación y PCR es de mucha importancia y debemos pedir la PCR cuantitativa, la que nos miden, digamos, ¿no? Entonces, cuando están más y ahí ustedes van a ver que en procesos agudos como esto tenemos 80 miligramos, 100 miligramos por decilitro de proteína C reactiva, que lo normal es que esté por debajo de 5. ¿No?
podemos decir la eritrosedimentación es menos específica, las dos son inespecíficas, pero por ahí la PCR es un poquito más específica, pero ambas son sensibles para determinar un proceso. En algunos casos también se ha visto que, por ejemplo, la eritrosedimentación a veces en las crónicas no se eleva tanto como la PCR, pero eso es relativo. Después la otra cosa, siempre se pide la rutina completa, pero lo que nos interesa mucho son la toma de muestras óseas. La muestra, el cultivo óseo, que generalmente se hace por mediante una intervención quirúrgica, a veces se puede hacer por punción ósea para sacar un fragmento y otras veces directamente con biopsia excisional. Tenemos que mandarlo a dos lugares, digamos. Por un lado a bacteriología para cultivo y por otro lado a anatomía patológica, porque la bacteriología me va a servir para saber qué germen tengo, que en general cerca del 65% de los casos vamos a obtener germen, y en la anatomía patológica lo que necesitamos ver es si hay necrosis ósea, que es, además de la distorsión de la arquitectura digamos, vascular, digamos, y la destrucción de las células óseas. Eso es lo que queremos ver, que de alguna manera nos va a confirmar la presencia de la osteomielitis. Es un paciente que viene con fiebre, así que uno puede pedir un hemocultivo, porque además dentro de las hematógenas hay que pensar que no puede ser un foco endocárdico, entonces hay que pedir hemocultivos. Se describe, por ejemplo, el uso de la procalcitonina, acá lo puse más, la calcitonina, pero ustedes ya la vieron en las neumonías intrahospitalarias, por ejemplo, que la procalcitonina es un marcador de infección. No es una cosa de uso frecuente, pero nos podría servir para determinar que efectivamente estamos ante una infección ósea. O sea, sensible, no específica, no me dice que es específicamente ósea, ¿no? Pero sí me dice que hay una infección. Y después tenemos estudios, ¿no? que vamos a ver que una radiografía simple no me puede dar muchísima información, pero ¿cuál sería la desventaja? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto pasa para que ocurra esto? Por lo menos 2 semanas para que se vea el primer secuestro. Entonces, no es, digamos, un método que me va a dar información enseguida, ¿no? De todos modos, no siempre hace falta que tengamos la RX con la imagen. O sea, si la vemos, lleva más de 15 días el proceso y por lo tanto ya es crónico. Después tenemos la ecografía. Actualmente la ecografía de alta resolución es excelente para ver todo lo que sea osteoarticular. Así que bueno, puede ser de utilidad. Hay transductores que permiten ver bien, por ejemplo, el edema del periósteo, las lesiones superiósticas como los abscesos superiósticos, y obviamente que ven muy bien todo lo que sea partes blandas, ¿no? Así que puede ser una alternativa. Y después tenemos la tomografía axial computada, que se muestra muy bien hueso. La resonancia magnética, que básicamente nos diferencia, depende de en qué estemos. Vamos a ver cuánto hay de proceso inflamatorio, cuánto hay de destrucción ósea. Y cuando, digamos, nos quedan algunas dudas, sobre todo para los casos crónicos, podemos pedir el centeliograma. El centeliograma óseo se hace con tecnesio 99 o se puede hacer con indio también. El que tiene mayor utilidad y que nosotros estamos usando y que podemos mandar a corriente a hacer incluso es el centeliograma con tecnesio 99 marcado con ciprofloxacina, que es de utilidad para aquellas osteomielitis crónicas, sobre todo para aquellos procesos crónicos, úlceras crónicas en donde no sabemos si nuestro tratamiento fue efectivo para combatir la infección ósea. Entonces en esos le solicitamos, porque si da positivo significa que persiste la infección ósea, ¿no? Y después el último punto, digamos, sería el tratamiento
El tratamiento va a depender del germen. Dijimos que en la mayoría de los casos es estafilococo, pero va a depender también de qué edad tenga, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el niño recién nacido, que el niño del año, que el niño de hasta los 10 años, que el adulto, ¿no? Y de las otras circunstancias que dijimos. Entonces, pero en general, si nosotros asumimos que es una osteomielitis aguda, con un tratamiento de 4 semanas debería ser suficiente. Y si el paciente tiene una osteomielitis crónica, esa que tiene ya más de 2 meses de evolución, el primer mes se sugiere que sea tratamiento intravenoso y después va a tener un tratamiento largo, entre 4 y 6 meses, que va a ser vía oral o el que se pueda. A veces tenemos varios problemas con esto, porque a veces son pacientes que tienen un germen que es sensible solo a un aminoglucósido, por ejemplo, amikacina o gentamicina. Entonces a esos hay que darles inyectable, que hay maneras, digamos, se le hace intramuscular por día y con eso podemos digamos, avanzar con el tratamiento. Hablando de los estudios de imágenes, ahí tienen ustedes algunas diferencias entre cada uno de ellos. Entonces, la radiografía, baja sensibilidad y especificidad, dijimos hace falta 15 días para ver. Lo que primero que vemos, que podemos llegar a ver antes de las 2 semanas, es que haya edema en los tejidos blandos. Después de 2 semanas recién podemos ver la lisis, o sea, el secuestro óseo, y podemos ver con muchas ganas la elevación del periósteo, la presencia de una especie de radiolucidez por debajo del mismo que me sugiere que puede haber un absceso superior, ¿no? Entonces, sí, obviamente es útil, pero baja sensibilidad y especificidad. El ultrasonido, en este caso, ayuda, porque me permite mirarlo en cualquier momento, se transporta el aparato y es útil para las partes blandas, ve los abscesos subperiósticos y ya en 48 horas tenemos datos. Por lo tanto, me da idea de que el proceso está. Y si tenemos que hacer punción para tomar muestra ósea, es una buena alternativa. Y después está la resonancia magnética. Claramente alta sensibilidad y especificidad. Identifica procesos de los tejidos blandos y del hueso, identifica la inflamación de la médula, lo primero que suele aparecer, y da información de la actividad y extensión de la lesión, lo que me permite el abordaje quirúrgico más preciso después, digamos. Y los hallazgos también aparecen muchísimo más temprano. No está indicado solicitar a toda sospecha de osteomielitis resonancia magnética. Lo dejamos para cuando hay dudas, para cuando los otros elementos que tenemos, la clínica, la radiología, los cultivos, laboratorio, no son concluyentes. O cuando son procesos crónicos en donde tenemos la duda, o tenemos duda de que sea, por ejemplo, un Charcot versus una osteomielitis, ¿no? En esos casos por ahí uno solicita, pero no está indicado y con más razón en los miembros inferiores, los pies diabéticos, por ejemplo, la resonancia es por excepción, no es una cosa común de pedir. La TAC es mejor para ver hueso propiamente dicho, entonces también puede servir para que le guíe al operador a hacer la biopsia. Y la medicina nuclear, como les dije, es útil para cuando tenemos duda, cuando queremos saber si nuestro tratamiento fue efectivo, para realmente definir qué vamos a hacer con ese paciente. Y la osteomielitis crónica, como ustedes ven acá, este es un paciente que se ve que hizo una fractura expuesta, que no consolidó, que quedó una fístula, y que ven acá ustedes la gran desestructuración ósea que hay con este importante secuestro, ¿no? Estos a veces no se curan nunca, quedan ahí, en las fístulas crónicas. Es muy difícil erradicar por completo el germen y que esto cierre, porque además tienen este elemento que es un cuerpo extraño, con el cual está el cuerpo reaccionando permanentemente. Y en ese caso, ¿cuál sería el tratamiento más efectivo?
O sea, por ejemplo, la amputación sería una opción. La amputación sería una opción. Muchas veces se termina recurriendo a la amputación. Hay en la parte digamos, la parte fina de la traumatología, hay procedimientos que pueden llegar, hay injertos óseos, hay, digamos, hay banco de huesos, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero no es tan accesible, no es una cosa, digamos, accesible para todo el mundo, ¿no? Y tampoco está por ahí en nuestro medio, ¿no? Que hay que recurrir a otros lugares donde puedan tener. Procedimientos aparentemente hay muchísimos. El tema es que cuando tenemos estas situaciones así, es muy difícil todo. Un paciente que está, fíjense, está el pie, el apoyo está alterado, por lo tanto no solamente tiene el problema ahí, sino que tiene un trastorno del apoyo. Si esto tiene que sacarse todo el hueso afectado, imagínense que sacar toda la parte inferior de la pierna. Que hay prótesis para poner, hay, pero para eso hay que sacar todo esto, poner un mantenedor de espacio, hacer el tratamiento antibiótico para que se erradique toda infección y ahí recién intentar hacer otra cosa. Doctora, una vez que se hace el tratamiento antibiótico, ¿queda ese espacio de más el hueso tiende a recuperarse? Depende de la magnitud, ¿no? Por eso la clasificación, ¿no? Obviamente, esta, en un inmunocompetente, probablemente cure normal. La superficial, en una herida infectada por falta de cobertura de piel, tal vez, si no avanza, pueda curar, ¿no? Y pueda hacer el hueso estable. Cuando tenés una localizada o una difusa en donde, fíjate, más de la mitad del espesor del hueso está comprometido, o todo el espesor del hueso, esto va a requerir siempre un procedimiento quirúrgico para estabilizar la lesión, después de que se cura la infección. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Fíjense que acá nos dice que tiene que haber 2 de estos 4. Pus en la aspiración, cultivos bacterianos positivos en el hueso o en sangre, la presencia de señales clásicas de osteomielitis aguda, o sea, la clínica, la fiebre, el dolor localizado, la supuración, y cambios radiográficos o centelográficos típicos. Con 2 de estos se hace el diagnóstico y a partir de ahí se hace el tratamiento. No siempre, por eso les decía, los estudios de imágenes, sin duda, son un punto importante para el diagnóstico, pero no siempre van a estar presentes, por lo menos antes de empezar el tratamiento antibiótico. Y acá les decía lo que son los gérmenes. Fíjense que dependiendo de la edad, los niñitos pequeños, generalmente neonatos, van a tener estafilococo, pero van a tener Streptococcus galactia, se lo adquieren en canal de parto, o pueden tener enterobacterias por las sepsis neonatales, ¿no? Y obviamente el antibiótico siempre es dirigido al germen, ¿no? De 3 meses a 5 años ya aparece, además del estáfilo, el Streptopiógenes, ya aparecen algunas quinguelas, bacterias menos comunes, digamos, pero está de vuelta el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza. Después, más de 5 años, ya aparecen los adolescentes, sobre todo la Neisseria gonorrea. En los pacientes que tienen heridas, es común que tengamos pseudomonas aeruginosa a nivel del pie, pero generalmente estos pueden ser polimicrobianos y hay que tener siempre presente el dichoso estafilococo. Y algunas situaciones de inmunosupresión, por ejemplo, como la varicela, que favorece infecciones por Streptococcus pyogenes, la drepatocitosis, anemia hemolítica, digamos, hereditaria, donde es más común que tengan salmonelosis y bueno, infecciones diseminadas, y el déficit de complemento, otro trastorno de inmunosupresión, en donde puede haber, digamos, progresión de una Neisseria meningitis. Y el tratamiento va a depender, ¿no? Entonces, claramente, si nuestro estafilococo es sensible
a las, digamos, meticilino sensible, usaremos cefalotina o cefalexina, ¿no? Las agudas dijimos 4 semanas, pero como las más de las veces lo que estamos viendo es el meticilino resistente, es el mismo tratamiento que ustedes vieron para la endocarditis, vancomicina más rifa, ¿no? Más rifampicina. Si fueran gram negativos y nosotros pensamos que fuera, por ejemplo, una salmonela, la ceftazidima, cefalosporina en tercera generación antiseudomónica, más amicacina, aminoglucósido que evita la diseminación de la bacteria. Pero siempre, esto es tratamiento empírico inicial, después se ajusta con el antibiograma. Y depende, esta es la que les decía, si tenemos, por ejemplo, un germen sensible a una cefalorel de tercera y a un aminoglucósido, tendremos que hacer por lo menos 4 semanas con ambos y continuar después con el menos complicado para administrar, que sería la aminoglucósido. Algunas veces está bastante ya aceptado que en las osteomielitis crónicas el primer mes debe ser endovenoso y después hay que mantener a largo plazo un vía oral. Entonces, una opción muy buena es la ciprofloxacina. En dosis máxima vía oral, 750 cada 12 horas, andaría bien. En este caso, nos dicen salmonella, ¿no? Pero cualquier osteomielitis crónica que sea sensible a ciprofloxacina, con esa dosis a largo plazo puede andar. El tema es que con el a largo plazo aparecen las complicaciones, ¿no? Las tendinitis, las convulsiones, los trastornos hepáticos, etcétera, relacionados al uso de altas dosis de ciprofloxacina por largo tiempo. Estreptococos, tanto el piógenes siempre es sensible a penicilina, ¿no? El neumococo, el 80% es sensible a penicilina. Entonces, se usa la penicilina en dosis altas, 16 a 18 millones por día, distribuida cada 4 horas. Penicilina G sódica, intravenosa. Y para el enterococo va a depender. Si es un enterococo sensible, con ampicilina y amicacina puede andar. Si es un enterococo resistente a los beta-lactámicos, hay que evaluar la sensibilidad a vancomicina y usar esa, ¿no? En general va a depender, pero el tratamiento no es, digamos, es dosis intermedia, o sea, no es la dosis de meningitis, por ejemplo, pero tampoco es la dosis para una infección de piel y partes blandas nomás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que usar una cefalosporina de primera generación, voy a usar de cefalotina 2 gramos cada 6 horas, 8 gramos día, no 4 como es el estándar, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta con esto? El tratamiento, profe, siempre se hace inicialmente internado. Siempre internado. Tanto la aguda como la crónica tiene que ser internado. Acuérdense que en la crónica, un mes por lo menos de tratamiento intravenoso. Y además, la crónica generalmente es ese paciente que viene con evolución tórpida, que viene con una lesión crónica, con fístula, con deterioro, digamos, es lo que, no sé si ustedes alcanzaron, ahora se fue de alta hace 2 semanas más o menos, una señora que vino con una gran úlcera en la cara, en la pierna, que la vio la doctora Sartori, una señora diabética con glucemias ahí, o sea, dudamos que sea diabética porque maneja glucemias normales. Pero una severa arteriopatía periférica, una gran úlcera, se la mandó a revascularizar, fue positiva la revascularización, se cultivó la lesión, era una pseudomona, era sensible a ciprofloxacina, la señora se quedó con ciprofloxacina después del tratamiento vía oral. Y hace un mes se le tuvo que mandar a hacer el centelliograma para ver si persistía el foco infeccioso. Y persistía un puntito en el centelliograma positivo, por lo cual la infección continúa. La señora se fue de vuelta con ciprofloxacina a la casa, no es de acá de Santo Domingo. Así que bueno, cuando llegamos a esta crónica, las cosas se complican bastante. La aguda se resuelve. Las complicaciones de la osteomielitis van a depender del tipo de la clasificación que vimos recién. Entonces, si no cura bien va a quedar crónica.
secuelas, el compromiso, eso me olvidé decirles hoy, pero en la medida de que va avanzando el proceso de necrosis y de inflamación ósea, al llegar al periósteo pueden generar lesiones subperiósticas, extraperiósticas, y puede avanzar y hasta incluso comprometer la articulación y generar artritis séptica por continuidad. Entonces, dentro de las secuelas puede quedar una secuela articular, una anquilosis, una deformidad. En los niños es muy común que, como están en crecimiento, queda el miembro acortado, se detiene el crecimiento a nivel de la metáfisis, se compromete la articulación y el miembro queda cortado y en una posición viciosa. Y obviamente, si es una fractura patológica, imagínense todo lo que puede llegar a pasar. Pseudoartrosis, y bueno, y en los niños, alteración del cartílago de crecimiento. Bueno, ¿alguna pregunta? Otro tema interesante, el mal de Pot. ¿Se acuerdan de algún personaje famoso que haya tenido mal de Pot? De la literatura, de alguna cosa. ¿Cómo? No, Beethoven era sordo, pobrecito. No, el jorobado de Notre Dame. El jorobado de Notre Dame era una persona con una deficiencia física, la joroba de la jiba dorsal. Y bueno, se supone, leyendo el libro, la iglesia de la Virgen María, una cosa así del libro, que Quasímodo, que era el campanero de la iglesia, tenía el jorobado de Notre Dame, tenía un mal de Pot. Pot, el doctor Percival Pot, fue un inglés que describió allá en 1800 y pico los primeros casos de tuberculosis vertebral. ¿Sí? La tuberculosis vertebral se la conoce como espondilodicitis tuberculosa, como tuberculosis vertebral. Tiene 2 o 3 nombres, depende de qué literatura buscamos, pero básicamente es una espondilodicitis. Ahí ustedes tienen que tener en cuenta que las espondilodicitis, en general, una diferencia con la infecciosa por gérmenes comunes es que las dos son hematógenas, tanto la tuberculosa como las no tuberculosas, y que van directamente a afectar el cuerpo, pero las infecciosas no tuberculosas, como la arteria que nutre, generalmente se divide y nutre 2 vértebras, en las espondilodicitis siempre van a tener afección de vértebras contiguas, ¿no? Para las no tuberculosas. Entonces, en general, el mal de Pot es una presentación tardía de la tuberculosis, años después de la primera infección. Es raro que coexista juntas. Lo que uno puede llegar a encontrar son secuelas en la radiografía de tórax, pero es difícil que las dos estén juntas, ¿no? Que tengamos las dos. Entonces, siempre vamos a tener que la vértebra más... Esta es una múltiple, fíjense que acá tienen una vértebra comprometida y acá tienen otra severamente comprometida. Esta es una múltiple, ¿no? O difusa. A veces puede afectar una sola vértebra, a veces puede afectar varias. Y dentro de las tuberculosis osteoarticulares, más o menos el 50% son debidas a tuberculosis vertebral. El otro se debe a articulaciones periféricas. La espina ventosa, la rodilla, el pie, alguna costilla, ¿no? O sea, puede dar los huesos de afectación de la mandíbula en continuidad con la escrófula, por ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente hay evidencias de afección en otros órganos que pueden estar activas algunas o que pueden estar prácticamente cicatrizadas. No se da en personas jóvenes, es más común verla en personas ancianas, mayores, digamos, porque justamente es una enfermedad, es una manifestación tardía de la tuberculosis. Y la zona más común en donde vamos a encontrar, por eso es que da la joroba, la cifosis dorsal, es entre la dorsal 10 y la lumbar 4. Esa es
donde se concentran las localizaciones, pero vamos a ver que hay más arriba, o sea, cervical, torácica, y más abajo en la región lumbar. Se pueden describir tres fases. La primera fase o de comienzo va a depender de la extensión. Entonces tienen una forma difusa, que se denomina cuando abarca varios cuerpos vertebrales. Esta forma produce supuración, produce abscesos fríos y generalmente es bastante grave porque genera secuelas importantes. Y la forma localizada, que es la más frecuente, en donde tenemos una caries ósea que avanza hacia adelante o hacia atrás, generando, digamos, una afectación hacia afuera de la vértebra en cuestión. Después tenemos la segunda fase, que es la de destrucción, en donde el cuerpo de la vértebra evoluciona a quedarse totalmente destruido y radiolúcido, y en el interior obviamente hay secuestro, hay calcio, nuevamente posibilidad de abscesos fríos, y la fase reparativa, que es cuando la enfermedad ya se ha curado, en donde lo que vamos a tener van a ser secuelas en el tejido, en los huesos. Entonces pueden ver ustedes acá una forma difusa, varias vértebras comprometidas, en este caso 2, una forma de caries ósea, en donde ven acá, aquí en realidad está, no se ve bien la caries ósea, y después tienen ya la anquilosis. En este caso, fíjense, hay dos vértebras que prácticamente han quedado unidas con una anquilosis incompleta. Esto ya es secuela, esto ya es la joroba, ¿no? Eso con respecto entonces a las fases de esta enfermedad. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que en cualquiera de estas situaciones pueden aparecer los abscesos fríos. Estos abscesos fríos son acumulaciones de calcium que pueden avanzar hacia adelante, que es lo más común. Entonces, si hacemos un corte tomográfico, van a avanzar hacia la cavidad torácica, hacia la cavidad abdominal o al retroperitoneo. Van a avanzar en las cervicales hacia la parte retrofaringea, y algunas veces, y bueno, y hacia atrás están de alguna manera limitadas por el ligamento anterior, pero si avanza puede comprometer el espacio medular, entonces comprime la médula, genera signos compresivos, ahí comienza el tema de la paraplegia o paraparesia apótica, y puede generar abscesos que van hacia atrás también, digamos, ¿no? Entonces, capacidad migratoria, acuérdense que ahí tenemos las vértebras y todos los músculos y la aponeurosis, entonces puede ir decolando el absceso, que también puede migrar hacia atrás, dando entonces los síntomas compresivos. Que tenemos el POT suboccipital, que avanza hacia la retrofaringe, es el menos común. El de la región cérvico-dorsal, que dan, ahora les muestro unas imágenes muy características que se llaman el nido de golondrina en la tomografía. Y en la región lumbar, los abscesos del psoas, que avanzan y que pueden terminar en la fosa ilíaca, ambas fosas ilíacas. Ese, por ejemplo, es un absceso en el nido de golondrina, en la región torácica. Fíjense cómo están las vértebras, hay dos vértebras comprometidas y está todo este absceso frío hacia ambos lados rodeando la columna. Y tienen las dos vértebras severamente comprometidas. Con respecto a la clínica, periodo silente largo. Nosotros hemos tenido en el hospital hace muchos años una enfermera que durante años, meses, pasó con una dorsal que no calmaba con nada. Se hizo estudios, eso fue hace un montón, todavía no teníamos el departamento de imágenes en el hospital, hasta que a las cansadas se logró hacer el diagnóstico de una espondilodicitis tuberculosa dorsal. Años pasó. Por suerte se pudo estabilizar la columna, se le hizo una cirugía reparadora y la señora no tiene cifosis ni nada, quedó bien.
Y uno diría, ¿y por qué enfermera? Y resulta que nosotros, la mayoría de las enfermeras de nuestro hospital, sobre todo las de tiempo, las ya jubiladas hoy, trabajaban en forma rotativa en los sectores del hospital. Y nosotros teníamos un sector que era la internación de los tuberculosos, sin tal vez las medidas de precaución adecuadas, ¿no? Sin usar protección respiratoria, sin higiene adecuada de las habitaciones, sin chequeo del personal con respecto a hacerse la PPD cada tanto y ver si no había conversión de la PPD. Entonces, esas enfermeras seguramente se infectaron durante la etapa en que trabajaron en esa sala y años después hicieron la enfermedad. Entonces, periodo silente, importante, largo, puede ir acompañado de manifestaciones sistémicas o no, o ser muy tenue, digamos, o sea, el dolor es lo que más molesta. El dolor es mecánico, o sea, es dolor a la movilización y después ya es un dolor que está todo el tiempo, cuando ya el proceso avanza y aparecen los abscesos fríos. Habitualmente se van acomodando, entonces se va quedando escoliótico, sifótico y sigue sin dar grandes... no llevan a que les vaya al médico. Y es importantísimo hacer el examen neurológico cuando llega un paciente de esto con sospecha, porque acuérdense que podemos terminar con una paraplegia. Entonces hay que buscar los reflejos de miembros inferiores, hay que buscar si la vejiga es funcionante o no, hay que buscar miembros superiores porque la afectación occipital nos puede dar paresia parálisis en los miembros superiores. Entonces hay que buscar si hay sensibilidad presente o no. El examen neurológico nos puede orientar a que probablemente dónde está el proceso para poder definir los estudios. El diagnóstico se va a hacer con estudios de imágenes y con estudios de laboratorio. O sea, uno diría en el laboratorio, ¿qué le vamos a pedir? ¿Qué harían ustedes? Si no tiene manifestaciones pulmonares, por ejemplo. La PPD orienta. O sea, PPD más de 10 milímetros en un paciente que viene con una dorsalgia o una lumbalgia crónica es un dato muy importante para considerar la tuberculosis vertebral. ¿Las escrófulas, doctora, podemos estudiarlo? Sí, tienen escrófula, sí. Sí. La escrófula, bueno, siempre tengan en cuenta que la tuberculosis como que tuvo un reavivamiento desde el HIV, ¿no? Entonces, desde la década del 80 más o menos, es como que estamos viendo más, y estamos viendo más en los HIV, SIDA, más formas no convencionales. Entonces, por ahí la ganglionar, la escrófula, la de piel, la articular periférica, se ve un poco más en los pacientes que tienen HIV-SIDA. Y también en pacientes con severo compromiso puede aparecer esto. ¿Podría tener Propifal positiva por lesión? Sí, sí. De todos modos es indirecto. Me dice que está viendo, digamos, destrucción ósea, ¿no? Y repartimiento de reparación, pero no me aclara mucho. Entonces, vamos a utilizar radiografía de tórax, de la zona afecta, tomografía, que me permite ver los huesos, y eventualmente resonancia, que es la que me va a permitir ver sobre todo el aparato del sistema nervioso, ¿no? Entonces, en la radiografía vamos a ver alteración de partes blandas, entonces deformidad, edema, colecciones. Vamos a ver pinzamiento del espacio discal y vamos a ver las osteólisis, las destrucciones óseas. Estos estudios de imágenes, la TAC y las resonancias, nos permiten determinar mejor cuál es la característica y sobre todo definir qué vamos a hacer. Pero sí, aquí de vuelta entra la ecografía, ¿no? Que es un método más económico, que digamos no irradia y que puede darnos información importante, ¿no? Así que la tomografía y la resonancia sin duda nos van a decir dónde está la localización, cuál es el grado de destrucción, con mucho más precisión que la radiografía simple. Pero no siempre la tenemos disponible y se considera que la tuberculosis, al ser una enfermedad, digamos,
prevalentes y de la pobreza, sobre todo, o sea, en países con bajos recursos, también uno debería gastar menos en hacer el diagnóstico. Entonces el diagnóstico requiere la PPD, como ustedes muy bien han dicho, hacer una punción de la zona afectada, puede ser la vértebra misma o puede ser el absceso frío, y tratar de buscar ahí el bacilo tuberculosis. También se debe mandar anatomía patológica, porque si no tenemos el bacilo, podemos ver si la anatomía patológica me muestra el clásico granuloma gaseoso, no va a ser otra cosa que tuberculosis, ¿no? Después, bueno, tenemos que discernir a ver qué tenemos, ¿no? El cultivo estándar para tuberculosis, ¿qué desventajas tiene en este caso? Tarda mucho, entonces tenemos 4 semanas para tener una positividad, y que hay que pedirlo, porque toda enfermedad tuberculosa que no sea pulmonar, que sea profunda, la cantidad de bacilos que tiene la lesión es mucho menor, es baja, digamos. Entonces es difícil que por ahí uno haga un extendido y le haga un Ciel Nielsen y podamos ver el bacilo. Va a desarrollarse en el cultivo y vamos a tener que terminar siempre pidiendo cultivo en estos casos. Podemos acelerar con algunos métodos, ¿no? Los Bactec, que nos acortan a 14 días, hay otros que aceleran un poquito más. Está la PCR, que hay fragmentos ya del genoma del Mycobacterium que se pueden realizar para ver si es compatible. Pero básicamente es el cultivo y la anatomía patológica. Con respecto a la evolución, en general depende de cómo es, si es difusa o localizada, de la edad del paciente, cuanto más joven más destrucción, cuanto más viejo menos destrucción. Tiene que ver entonces en eso la capacidad del individuo de su inmunidad, y bueno, y que si es una forma grave va a dar severas secuelas. Las complicaciones va a depender dónde. Entonces, si es a nivel torácica, que es lo clásico, digamos, va a dar una cifosis. Una cifosis que va a ser fija, porque la vértebra se derrumba, se anquilosa y queda totalmente fija, esclerosada. Después puede ser que tengamos deformidades a nivel toracolumbar, o sea, el paciente va a quedar no cifótico, pero va a quedar inclinado hacia adelante, pierde la lordosis lumbar. A nivel cervical, si tenemos ahí a nivel de la cervical 1-2, que es la occipital, nos puede generar destrucción de esas vértebras y por ahí subluxación de las vértebras superiores del ráquileo. Y las neurológicas, que son las más críticas, serían básicamente la que más uno debería tener miedo, sería la paraplegia, que puede ser solamente una paraparesia, en donde tenemos una fase inflamatoria, en donde el paciente va a tener debilidad por el proceso inflamatorio que comprime los nervios, que va a llevar a que el paciente tenga una paquimeningitis o que comprometa la médula y genere un proceso inflamatorio en una mielitis. Va a terminar siendo mecánica también, porque el absceso frío y la deformidad va comprimiendo estructuras que pueden ser médula, pueden ser nervios periféricos, y termina siendo degenerativa, en donde digamos, puede ser degenerativa porque al ir quedándose cifótico, la médula se va estirando, se va quedando isquémica y al final termina sin tener función. Entonces, esas son, digamos, las razones por las cuales un paciente con un POT puede llevar a quedar parapléjico. Y esto se puede solucionar con tratamiento ortopédico, o sea, tratamiento de la tuberculosis inicialmente y el tratamiento ortopédico y quirúrgico precoz. Entonces el tratamiento, ustedes lo saben, ¿no? Son los 4 fármacos. Los 2 primeros meses son los 4 fármacos: isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol. Y después, durante el resto del año, o sea, durante 10 meses, tiene que tomar por lo menos isoniazida, rifampicina. Actualmente, dependiendo de la evolución, a veces se puede pasar a terapia a días alternos o a dejar solamente rifampicina, pero
quedémonos con que son 12 meses, 2 meses los 4 drogas y los otros 10 meses las 2 drogas, isoniazida y rifampicina. Siempre conviene asociarle a piridoxina para evitar la neuropatía por isoniazida, por lo crónico del tratamiento. Después, mientras que la enfermedad está en tratamiento médico con los antibióticos, hay que tratar de inmovilizar la zona afectada. Entonces es de buena utilidad, por ejemplo, los corsets, que pueden ser de yeso o pueden ser simplemente esos, o sea, las ortesis ortopédicas, digamos. ¿A qué se debe asociar la isoniazida? A la piridoxina. Acuérdense que la isoniazida da neuropatía periférica y trastornos neurológicos como efecto adverso, y que tienen que ver con la interacción que tienen con el metabolismo de la piridoxina y el ácido fólico. Y después va a ser el quirúrgico, ¿no? El quirúrgico va a depender, ¿no? Entonces, evacuación de los abscesos fríos, estabilizar las lesiones vertebrales, entonces se drena el absceso y se coloca barras estabilizadoras, solucionar los trastornos neurológicos si es que fuera posible, y bueno, hacer correcciones de la cifosis grave, en donde lo que se hace es nuevamente acomodar la columna que quede en una posición más funcional, digamos. O sea, la cifosis avanzada o severa llevan a que el paciente tenga una severa restricción respiratoria, que sumado seguramente a la secuela que le quedó en el pulmón por la tuberculosis, se le va a agregar la mecánica, digamos. Bueno, ¿alguna pregunta? Seguimos. Esto es la espondilitis y espondilodicitis en realidad, porque como les dije, como afecta generalmente 2 vértebras, también el disco intervertebral que está entre las 2 se ve afectado. Y si no se ve afectado, la clínica es la misma, las causas son las mismas y en general el tratamiento es igual, ¿no? Se dice que, la literatura dice que ahora hay más, porque hay más drogadicción intravenosa y más, pero también es cierto que hay más procedimientos quirúrgicos. Y los procedimientos quirúrgicos, sobre todo si asientan en una cirugía que puede remover focos infecciosos, puede generar bacteremias, y las bacterias pueden ir por esa arteria nutricia que nutre generalmente 2 vértebras y depositarse en la vértebra, ¿no? Entonces, aquí de vuelta el malo de la película es el estafilococo penicilino resistente, pero pueden ser, por ejemplo, las cándidas en el caso de pacientes inmunosuprimidos o drogadictos intravenosos, y que tiene que ver justamente lo más común que vemos. Yo, por ejemplo, he visto hace unos años y pobre terminó después por demoras en los procedimientos que tenía que hacerse, terminó con limitación en la movilidad y demás. Un paciente que era mozo, le chocaron cuando iba a trabajar, así que le generó una fractura expuesta de tibia, le operaron, le colocaron clavo endomedular y no sé qué más. No lo hicieron acá, su obra social lo derivó a otro lado, y vuelve, y a los pocos meses, 1 o 2 meses, comienza con un dolor dorsal. Y claramente tenía una tumefacción, dorsal 8, 9 por ahí era. Tumefacción, o sea, inflamatoria, con calor, con dolor, con edema, y tenía una espondilodicitis. Para que le hicieran o sea, se lo derivé de vuelta para que, con diagnóstico ya clínico de espondilodicitis, para que le hagan la punción, porque acá no lo iban a hacer los traumatólogos y la obra social no le cubría. Demoró como 3 meses en que le hagan el procedimiento y que le den el tratamiento. Tuvieron que drenarle, hacerle drenaje, hacerle el tratamiento, era un SAMR, la estabilización de la columna, y pobre señor, o sea, él quedó limitado, tenía dolores lancinantes tipo radiculares hacia los miembros inferiores, y por si fuera poco después encima se cayó y se fracturó la cadera, ¿no? O sea, fue todo mal, no pudo volver a trabajar, y era un hombre que tenía 60 años. Entonces, generalmente afecta a hombres, generalmente son
de 50 años para arriba, este señor tenía 50 y poquito. Tiene que ver con las infecciones nosocomiales y bueno, dicen que la drogadicción aumenta, sí, tal vez para algunos gérmenes puede ser, pero aquí lo que uno tiene que ver es que, como les dije, la bacteria llega por vía hematógena, infecta 2 vértebras más el disco, genera el compromiso de los tejidos adyacentes, parecido a lo que mencionamos hoy de la espondilodicitis tuberculosa. Entonces puede hacer los abscesos hacia adelante o puede comprimir el ligamento posterior y puede generar compresión medular, y si se rompe el ligamento avanza hacia el espacio medular, produce un absceso intramedular o una mielitis infecciosa, digamos, por la llegada de pus al espacio medular. Entonces, se dice también que, por ejemplo, puede producirse por una punción lumbar, que puede ser diagnóstica o por terapéutica. A veces se hacen bloqueos neurológicos, bloqueos para analgesia en el caso de lesiones dolorosas de miembro inferior, por mielografías y demás, pero esos son estudios que ya en general se hacen cada vez menos. Lo más común es parte inferior dorsal y lumbar. Entonces, aquí de vuelta es la misma cosa que con la osteomielitis. El germen más común es el Staphylococcus aureus, generalmente el meticilino resistente. Puede haber gram negativos, que son los propios de las bacteremias hospitalarias. Puede haber por cándida, y puede haber por los estreptococos de grupo B, piógenes y demás. Entonces, el diagnóstico es un dolor que empeora la noche, el paciente se acuesta y el dolor le atormenta, no le deja descansar, va a tener fiebre, va a tener síntomas motores y síntomas sensitivos. Cuando se toca la zona dolorosa es un dolor exquisito, digamos, y a partir de la zona afectada va a haber espasmo de todos los músculos que están cercanos. Entonces hay espasmo de los músculos paravertebrales, hay posiciones antálgicas, lo que motiva, digamos, mucha incomodidad al paciente. Con respecto al diagnóstico, son infecciones bacterianas, así que aplica todo lo que decíamos hoy con respecto a osteomielitis. Va a haber neutrofilia con desviación a la izquierda, va a haber eritro y PCR elevadas. Acuérdense también de nuevo que esto, con tratamiento correcto, en el lapso de 4 semanas tiene que estar normalizándose. Los hemocultivos pueden dar positivos y rescatar el germen hasta en el 60% de los casos. En la radiografía se ven, este señor se veía los cambios en 2 vértebras adyacentes, creo que era la 8ª y 9ª, algo así, dorsal. Se debe pedir una tomografía que me muestra mejor la lisis del hueso. Y en la resonancia, lo que vamos a ver va a ser en el T1 disminución de la intensidad de la señal de los cuerpos vertebrales, o sea, nos informa la lisis, mientras que en T2 hay aumento de la intensidad en la señal y me permite ver los abscesos. Si hay absceso asociado se va a ver. Hay que hacer una biopsia vertebral y siempre considerando que la infección vino por vía endovenosa, pensar en una endocarditis. Entonces pedirle ecocardiograma, si les parece repetir de vuelta una secuencia de hemocultivos para poder llegar al diagnóstico. Porque no siempre hay un porcentaje, más o menos un 20%, lo mismo que de las osteomielitis, que con los primeros procedimientos de búsqueda del germen, la punción, la biopsia ósea, no encontramos, nos da negativo para infecciones. Entonces, hay que seguir buscando la infección por otro lado. El ecocardiograma, secuencia de hemocultivo, lo primero que aparezca, tratar de cultivar y ver si se rescata el germen. Los antibióticos para la espondilodicitis son de tratamiento largo también, por lo menos 6 semanas. O sea, el tratamiento médico es antibiótico. Después tenemos tratamiento, digamos, de sostén, que sería todo lo que sea la inmovilidad, el reposo en cama para evitar que siga destruyendo el hueso. Y se va a cirugía, o sea, reconstrucción de las vértebras, si sigue progresando la enfermedad pese a los antibióticos.
si hay compresión medular, si hay inestabilidad en la columna o si tienen abscesos. En esos casos se estabiliza. El esquema antibiótico va a depender de vuelta de lo que tengamos, 50% está filometr, así que va a ser vancomicina resmetier. No es raro de ver, se ve frecuente. Bueno, después está el DISH, hiperostosis esquelética idiopática difusa o enfermedad de Forestier, de vuelta al doctor Forestier, otro, no sé si en inglés o francés, la describió por primera vez y es en realidad una entesopatía difusa. Se pueden afectar múltiples entesis, ¿no? Hay osificación de los ligamentos, el primero que se osifica y es el que da, digamos, que dio origen a las primeras descripciones de la enfermedad, es el ligamento longitudinal anterior de la columna, que es este que ven acá. Entonces, junto con eso, afecta otros, como por ejemplo las cápsulas, los tendones, las cápsulas articulares, el ánulo fibroso de las articulaciones vertebrales, pero puede afectar el hombro, puede afectar en parte la cadera, la rodilla, el tobillo, generando entesopatías en todo ese lugar. Entonces, espolón talar, calcáneo, calcificación del Aquiles, o sea, es bastante difusa, digamos, la presentación. Y que como lo que da es dolor y limitación al movimiento y que da en personas mayores, muchas veces no lleva a la consulta en tiempo y forma. Los pacientes pasan mucho tiempo sin llegar al diagnóstico. Igual no tenemos un tratamiento que solucione nada. Entonces, el diagnóstico se hace por criterios radiológicos, en donde vemos la osificación, o sea, la calcificación del ligamento longitudinal anterior, en por lo menos 4 vértebras contiguas. El espacio intervertebral está indemne, o sea que no hay artrosis. Se preserva la articulación facetaria y la sacroilíaca está indemne. O sea, esos serían los criterios radiológicos que tienen un nombre propio, pero ni me acuerdo, así que lo importante es que tengan en cuenta estas cosas. La osificación del ligamento anterior es lo más importante. Y la preservación de la sacroilíaca, que no están afectadas. Entonces, es más común que afecte a hombres. Es más común que afecte a personas obesas, hipertensas, diabéticas, con gota, o sea, que tengan enfermedad metabólica. Entonces, en parte, algunas de las medidas son el tratamiento correcto de estas enfermedades, pero después el tratamiento es calmar el dolor, la kinesiología y excepcionalmente en algunas situaciones puede llegar a ser quirúrgico. Lo más común es entonces la afectación de la columna, pero puede afectar articulaciones periféricas. Se dice que es más común el hombre, pero en los reportes que estuve mirando, medio que estamos igual hombre y mujer. Aquí ven ustedes algunas radiografías de 2 pacientes con DISH. Fíjense que acá en esta, las osificaciones de los tendones, acá tienen una. Fíjense acá la otra, digamos esta calcificación de todo el reborde cartilaginoso del ilíaco. Acá, en este otro, es un varón de 73 años que tiene 1 año y medio de evolución de dolor y limitación cérvico-dorsal. Y en la radiografía se encuentran estos puentes óseos y en proyección lateral de vuelta a los puentes óseos que indican la osificación del ligamento longitudinal anterior. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 segmentos con osificación. ¿Serían anquilosis entonces? ¿Cómo? ¿Serían anquilosis? Exacto. Va terminando rígido, digamos, no puede moverse. Aquí también fíjense que tiene afectada el borde del acetábulo. Aquí está prácticamente obliterado.
el que me dice que me tengo que levantar a las 100. Bueno, y no hay mucho. Parece ser que es más frecuente de lo que parece, pero porque no lo buscamos. Y tal vez porque cuando hacemos las radiografías no interpretamos correctamente lo que vemos. No es tan infrecuente. Túnel tarsiano, otra cosa también bastante poco frecuente, ¿no? El túnel tarsiano, así como el túnel carpiano, es una corredera que hay en la parte externa del tobillo, en donde ustedes tienen acá el tendón del tibial posterior, que es este primero que está acá. Atrás está el tendón común del flexor largo de los dedos. Después está la arteria tibial posterior, la vena tibial posterior. Después viene el tendón del flexor del dedo gordo. Y después viene el tendón de Aquiles. Y acá tienen ustedes el retináculo de los flexores, que es el que, por la parte interna está el hueso, por la parte externa está el retináculo de los flexores, y adentro pasa todas esas estructuras que les mencioné. Aquí viene el nervio, ¿no? El tibial posterior, que da las diferentes ramas, que seguramente ustedes se acordarán mejor que yo, ¿no? De las ramas del nervio tibial posterior. Y el problema en este síndrome del túnel tarsiano es que, bueno, queda todo esto, atrapado, cuando sobre todo la causa más común son trastornos de la circulación venosa de este sector. Entonces, cuando se forman varices a ese nivel, se dilatan las venas, comprimen estructuras vecinas, entre eso el nervio, y la compresión del nervio es la que da la sintomatología característica. Es muy parecido al túnel carpiano, ¿no? Solo que estamos en el pie. Entonces, podemos decir que el túnel tarsiano es una neuropatía periférica que puede deberse a causas extrínsecas. Entonces es común que una fractura del tobillo pueda favorecer un trauma directo y repetido, como por ejemplo es común en los deportistas, depende de algunos deportes que tienen, que haya trauma directo y repetido. Puede deberse a esguinces a repetición, el que se tuerce frecuentemente por deporte también, y menos frecuentemente en algunas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, la espondilitis anquilosante. Es un poquito más frecuente en los obesos por el sobrepeso, por el trastorno circulatorio asociado, y el valgo tanto del pie como el valgo del tobillo, o sea, el pie plano y el tobillo, rotado, caído hacia adentro. Y dentro de las intrínsecas, recuerden ustedes que pueden haber gangliones en cualquier articulación. Eso crece y comprime las estructuras, va generando disminución del continente por donde tiene que pasar el nervio sobre todo. Es muy común que sea por varices, pero puede haber tendones accesorios de algunos músculos, etc. Entonces, lo que tenemos es alteración en el retorno venoso, congestión, mayor dilatación de las venas. Esa mayor dilatación va a ir generando compresión del nervio con anoxia, fibrosis y, deterioro de la función del nervio, que inicialmente va a dar toda la sintomatología y posteriormente puede llevar directamente a la compresión y a la destrucción del nervio por isquemia. Entonces, los signos que buscamos, o sea, ¿qué va a tener el paciente primero? Dolor y adormecimiento en toda la región medial y retromalleolar del tobillo. O sea, medial, porque aquí a este nivel comienza el retináculo de los flexores y se va hacia atrás, ¿no? Entonces le va a doler la parte anterior, medial del pie, y la parte retromalleolar interna. Característicamente empeora cuando camina, se va hacia la planta del pie, lo que hace que limite la estación de pie y que de hecho le da como una especie de claudicación. Tiene que parar de caminar por el dolor. No es por isquemia arterial, sino que es por el compromiso nervioso, que le genera el dolor plantar.
Cuando comienza a haber debilidad y atrofia muscular, claramente el proceso lleva tiempo y probablemente un tratamiento quirúrgico no solucione del todo el problema. Entonces, otros síntomas, dice que a estos pacientes les duele mucho el pie cuando manejan. Entonces, otro dato interesante y que puede haber en eso. En el examen físico, al igual que hablamos en el túnel carpiano, fíjense que acá tenemos las maniobras de percusión en la zona donde pasa el nervio tibial posterior. Tinel y Ostman, lo mismo que para el carpiano se describen acá, o sea, Tinel es percusión, Ostman es compresión. ¿No? La compresión y la percusión generan un dolor, digamos, un dolor, una electricidad, digamos, que se transmite en el sentido de la distribución nerviosa. Después tienen esta maniobra, que es la maniobra de ballet, en donde se le dorsiflexiona con flexión sería flexión dorsal de los dedos y generan dolor en la zona. Aquí tienen otro, se llama Kinoshita, en donde también lo que le hace es comprimir la zona, flexionar el pie y flexionar los dedos, o sea, sería flexión dorsal. Hay otras maniobras más, pero todo básicamente lo que pretenden es desencadenar la misma molestia que tiene el paciente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El ultrasonido, por ejemplo, en este caso la ecografía es excelente, porque la ecografía de alta definición permite perfectamente delimitar estructuras nerviosas, si hay edema en el perineuro, si hay varices, por ejemplo, en ese sector, que es un sector muy pequeñito. Hasta incluso se puede aplicar Doppler con esos traductores de alta definición. Puede ver el estado de los tendones, puede ver el estado de todos los tejidos blandos y hasta incluso ver si es que hay alguna deformidad en el hueso en la parte profunda. O sea que es de mucha utilidad, pero obviamente no está disponible en todos lados. Yo aprendí esto, que no lo sabía. A propósito, antes de pandemia fue que vino una doctora reumatóloga que hace ecografía articular. Las cosas que se pueden ver con un buen ecógrafo, con estos traductores de alta resolución, son espectaculares. Dan muchísima información y no irradia, es accesible, ¿no? Y obviamente que, como lo mismo que cualquier neuropatía, lo que nosotros necesitamos saber es el patrón de denervación o de compromiso, que lo hacemos con un electromiograma, y la resonancia magnética, que me va a decir específicamente cómo está la zona ósea, cómo están las diferentes estructuras, y me puede servir como para definir si es ya de resolución quirúrgica o no. Y como el túnel carpiano, el tratamiento es lo mismo, ¿no? O sea, tratar de aliviar el dolor. Puede mejorar con corticoides porque desedematizan. Se puede no colocar ortesis para tratar de poner al pie en una posición que sea la menos generadora de dolor. Conseguir zapatos apropiados. Y si no, directamente el quirúrgico, que sería no sé específicamente, pero ahí lo que hay que hacer es cortar todo el retináculo de los flexores y introducirse por debajo, y si hay otra estructura como unas varices o algo, liberar al nervio de esa estructura para que vuelva a tener, digamos, una función normal. Bueno, esto también uno diría, pie de Charcot, ¿qué piensan ustedes? Muy bien. De todos modos, la artropatía de Charcot, acuérdense la sífilis, acuérdense la anemia perniciosa, acuérdense la lepra lepromatosa, otra enfermedad olvidada por nosotros, y si alguno de ustedes anda por el hospital, van a ver que por ahí aparece un señor, una señora que tiene 70 años, debe tener, se llama Asunción, y tiene múltiples úlceras en los pies. ¿Lo viste? Es una... Que él decía que no era un pie diabético. No, él no es diabético. Este señor hizo una lepra lepromatosa y quedó con estas secuelas. Tiene un síndrome cordonal posterior, él no siente nada,
¿no? Y deambula con todas esas úlceras Sí, todo espantosas que vendado. tiene. Y ese señor lo que le quedó fue una secuela. Él ya hizo su tratamiento hace 3-4 años de su lepra. Así que no solamente la diabetes, y les agradezco que se acuerden, la diabetes da Charcot. Y el problema del Charcot, como ustedes ya lo han visto en diabetes, es que destruye el pie. Y que en el caso de este señor, por ejemplo, Asunción, no tenemos solución porque él tiene úlceras tróficas. El señor tiene que caminar porque es solito encima. ¿Y cómo hacemos para que él... La única manera es que se quede quieto, que no camine más. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Y él vive solito, anda en su bicicleta, va al hospital a curarse. Entonces, lo que hay que hacer con estas cosas es detección temprana, evitar el apoyo en ese momento, en las primeras fases de la formación, de que se produce el Charcot, y evitar la deformidad, ¿no? Entonces, recuerden la sífilis. Por suerte hoy no vemos la tabes dorsal, ¿no? Porque ya se detecta antes generalmente. Es muy raro que veamos tabes dorsal, tal vez en un HIV, pero si no es difícil. Déficit de vitamina B12 y tampoco, salvo que sea una persona que esté con una anemia perniciosa de mucho tiempo de evolución y nadie se haya dado cuenta que sea. La siringomielia es muy raro de ver, ¿no? Esa lesión en niveles de la médula que nos genera alteración de la sensibilidad. Neuropatía diabética sí, yo diría que es la más frecuente en este momento. Las disautonomías no son comunes, ¿no? La insensibilidad congénita al dolor, entonces está roto y camina y se lastima y no duele, pero eso también es raro. Generalmente somos medio inútiles para el dolor, ¿no? Se nos duele. Y la lepra lepromatosa, enfermedad olvidada, pero que sigue habiendo en nuestro. Entonces tenemos dos fases a tener en cuenta en un Charcot. Una, la primera, que es la edematosa y eritematosa, que puede ser que haya comenzado con un traumatismo mínimo o no. Entonces uno mira y es un pie que está edematizado, que está caliente, pero resulta que inicialmente, si nosotros le pedimos una radiografía, no vamos a encontrar grandes cosas y todavía no está deformado. Uno pensaría, este paciente está con una celulitis, está con un proceso inflamatorio y le tengo que dar un antibiótico. Pero resulta que le pido un laboratorio con reactantes de fase aguda y un hemograma y no tiene leucocitosis, no tiene reactantes de fase aguda. Entonces uno debería pensar si no fue un Charcot. Buscar las causas, ahí ustedes ya las vieron, pedir una ADRL, buscarle a ver si no tiene lesiones insensibles y tomarle la muestra para el VAR para ver si no es un Hansen. Pedir estudios de imágenes si les parece que fuera pertinente, una resonancia magnética para ver la médula. Pero fundamentalmente hay que pensarlo, porque si uno no lo piensa no pasa. Y el paciente viene meses después, todavía con el pie hinchado, pero ya deformado, no tiene eritema, tampoco le duele, así que no es que viene rápido a vernos. Y puede ser que cuando le hagamos una radiografía en esta etapa tengamos toda esta deformidad, ¿no? El pie plano, acá el tarso desestructurado con un bodoque de hueso que fíjense lo que es esto acá, destruido. Entonces aquí, ¿qué le vamos a hacer a esto? En esta etapa esto ya no se puede reparar solamente con el reposo. Se puede reparar con el reposo esta primera etapa. Aquí es donde uno tiene que ponerle al paciente un zapato walker o una bota, evitar el apoyo por lo menos 18 meses, tiempo prolongado, y hacer el tratamiento que corresponde, ¿no? Tratarle la lepra, tratarle la sífilis, tratarle... entonces, no apoyar inmovilización prolongada y cirugía reparadora si es que es factible en las lesiones crónicas. El diagnóstico, la radiografía me va a mostrar toda la fractura, la osteólisis ósea. El centellograma me va a mostrar lo mismo.
y obviamente negativo para osteomielitis. Y en la resonancia magnética la destrucción ósea también. Fíjense, además de diabetes en otras cosas. Y esto, bueno, otra cosa que pedía la clase, la osteoartropatía hipertrofia neumática de Pierre Van der Marie. Seguramente habrán visto esto alguna vez, en paciente o en foto, pero bueno, está. Lo que tienen que recordar es que puede ser primaria, familiar, hereditaria, o sea, sin causa, pero tenemos que pensar que puede ser paraneoplásica. Entonces el primer lugar sería el cáncer de pulmón, pero acuérdense que el hepatocarcinoma también nos da dedo en palillo el tambor, que también hay otros, cáncer de riñón también nos da, dentro de los cánceres comunes, digamos, nos da dedos en palillo de tambor, y después estos otros tumores menos frecuentes, y que menos frecuentes aún son secundarias a otras causas, como por ejemplo la endocarditis, la cirrosis, sobre todo la cirrosis avanzada con síndrome hepatopulmonar, ¿no? La enfermedad de Graves también nos puede dar, las talasemias, sobre todo las talasemias sintomáticas, las que dan anemia, la tuberculosis biliar, el EPOC, son cosas más raras de ver. Y recuerden que los dedos de palillo del tambor se producen por un excesivo depósito de colágeno, por edema en el intersticio óseo, que hay infiltración perivascular de linfocitos de hiperplasia vascular, y eso es lo que genera la hiperinsuflación de la falange distal, sobre todo, con la neoformación ósea, que generalmente lo más común es que la veamos en los dedos de los pies y de las manos, pero puede aparecer en otros lugares, ¿no? Aparentemente hay fuertes evidencias de que hay un factor de crecimiento derivado del endotelio, que si ustedes recuerdan, este mismo es el que produce la neovascularización en la retinopatía diabética, que es producido por las plaquetas, que parecería que estimula la angiogénesis a nivel de esta situación también, generando todo el cortejo de la formación del dedo palillo. Por lo tanto, si uno tuviera un anticuerpo monoclonal que ataca a este factor de crecimiento, sería una alternativa. Pero recuerden que fundamentalmente, si fuera paraneoplásico, hay que tratar de hacer el tratamiento del tumor. Se reseca el tumor y debería ir solucionándose lentamente el dedo palillo. Los estudios son para determinar las causas secundarias posibles. La eritrosedimentación va a estar elevada, sobre todo si son causas secundarias, tumorales o infecciosas. La FAL va a estar elevada porque hay osteólisis y reparación ósea. En la RX vamos a ver los cambios periósticos, que en buenas radiografías podemos determinar digamos una línea que separa la corteza de la zona de osteólisis, y si nos queda duda o nos parece que es necesario hacerlo, un centellograma con TEPNES. Lo que les decía, anticuerpos monoclonales, hay muchos anticuerpos contra este factor de crecimiento derivado del endotelio, pero por ejemplo en algunas situaciones puede ser útil el uso de los bifofonatos, los AINES para aliviar el dolor, y bueno, y el octreotide en dosis bajas cuando tenemos por ejemplo hipertiroidismo o una situación así que podría, digamos, contribuir a la disminución del crecimiento, de la hiperinsulación de la falange. Esto muchos ya lo han visto seguramente. En general, la contractura de Dupuytren es una anquilosis de la aponeurosis palmar que habitualmente afecta a los dos últimos dedos. Entonces el dedo queda en una posición de flexión porque se fibrosa la palma de la mano, y eso le puede, por suerte no afecta a los primeros dedos, afecta a los dos últimos en general, pero de la mano hábil. Entonces en algunos pacientes que trabajan mucho con la mano puede ser un problema. Hay una serie
de causas, ¿no? Pareciera ser que en los bosnianos, en algunos japoneses, en algunos rusos, es como que hay una predisposición genética a que aparezca. Pero lo que nosotros vemos acá son pacientes cirróticos o diabéticos. En eso vamos a ver contractura de gluteno. No se hace nada. Si molesta mucho, lo que hay que hacer es liberar la aponeurosis palmar y se acomoda. Y si se deja mucho tiempo, el dedo va a quedarse atrófico, no va a tener no va a solucionar mucho después de operar. Pero si no molesta, no se hace nada. Y el último, ya les prometo que termino, es la osteonecrosis o necrosis aséptica de los huesos, ¿no? Que en general es de vuelta, el hueso tiene zonas que son muy susceptibles a la isquemia. Entonces, la osteonecrosis se va a producir en esas zonas del hueso, que son generalmente las zonas metafisarias, en donde el flujo sanguíneo puede verse comprometido por traumatismo, por trombosis, por diferentes situaciones que generan la oclusión del capilar, y eso lleva a que en el lapso de 48-72 horas se muera la célula ósea y comience la rarefacción, digamos, del hueso, o sea, la osteólisis del tejido. Generalmente lo más común que nosotros vemos es la cabeza del fémur, la parte inferior del fémur o el tobillo, el húmero y el tobillo. En esta secuencia se da, o sea, es más común que aparezca en la extremidad, o sea, en la cabeza femoral. Ese sería el lugar más común. Lo que nosotros vemos, digamos, primero es el trauma. Entonces, por ejemplo, una fractura de cadera que desplazó la cabeza y por lo tanto la circulación quedó muy comprometida, puede evolucionar a una necrosis aséptica. Pero después tenemos las no traumáticas, y aquí tiene mucha importancia tener en cuenta el uso crónico de corticoides. El uso crónico de corticoides, sobre todo dosis alta, estamos hablando de 40-60 miligramos de prednisona a día, por largo plazo en pacientes con enfermedades digamos, que requieran inmunosupresión, como un lupus o una enfermedad, digamos, una vasculitis reumatoidea, etc., pueden terminar con una necrosis aséptica. Generalmente es unilateral, no, por suerte no afecta a las dos caderas. Y después hay otras enfermedades menos comunes. El Leclerc-Calvé, por ejemplo, lo de los nenitos recién nacidos, es también un proceso isquémico que con la posición adecuada después se repara el hueso y se termina el problema. Y después el alcoholismo crónico puede darnos, yo no he visto en alcohólicos, sí he visto en una lúpica. La drepanocitosis, nosotros acá en Argentina creo que no hay drepanocitosis porque eso es de la raza negra, y nosotros acá los negros estamos todos ya mezclados con las razas. La talasemia tampoco, acá en Argentina hay mucho rasgo talasémico, pero no hay talasemia pura, digamos, y mucho menos frecuentes estas otras, ¿no? Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero pensar, el paciente presenta un dolor profundo, generalmente el fémur va a doler en la ingle, la extremidad inferior va a doler la rodilla, se puede dematizar, se puede deformar, molesta mucho cuando deambula, y obviamente cuando uno moviliza hacia las rotaciones, las articulaciones, va a doler más. Puede pasar meses el paciente con la osteonecrosis y sigue caminando. Entonces, mientras que siga haciendo eso, va deformando, va acortando, va generando mayor necrosis del hueso y se va destruyendo cada vez más. El diagnóstico consiste primero en pensar en buscar algún factor condicionante o favorecedor, como esto que hicimos acá, el uso de corticoides, estas enfermedades que son más comunes de ver, y el tratamiento es quirúrgico. Podemos ayudarle con bifoconato, con aire, tratando de preservar lo que queda de hueso, pero básicamente hecho el diagnóstico, el tratamiento es quirúrgico. Entonces se descomprime la cabeza femoral,
Se pueden colocar injertos óseos, generalmente utilizan el peroné, que es un huesito que está ahí que no sirve para mucho, lo utilizan para hacer el injerto y de esa manera ocupar el espacio que se ha destruido. Hacer osteotomía y si con todo eso no funciona, directamente un reemplazo del segmento afectado. Y bueno, y los paliativos, ¿no? Necesitamos los AINES, hay que tener mucho cuidado porque el uso crónico y abusivo de AINES lleva a falla renal. El uso de los bifosfonatos, acuérdense también que los bifosfonatos dentro de sus efectos adversos pueden producir osteonecrosis de la mandíbula, así que también hay que tener cuidado con eso. Estos pacientes van a necesitar andadores, bastones, pilotes de marcha y van a necesitar kinesiología para recuperar la mayor movilidad posible. Y esa sí es la última. Estamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen que tomar asistencia o van a tomar el trabajo?